Bueno, y a esta hora vamos a conversar con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, sobre lo que está ocurriendo en la convención, sobre lo que está ocurriendo con el gobierno, sobre el proyecto de pensiones. Tenemos muchos temas para conversar. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Yo estoy detenida, me voy a sacar el cinturón porque estoy estacionada. ¿Ya? No me lo quería sacar antes para que nadie fuera a pensar que estaba en movimiento. Ya, aclaradísimo el punto. Senadora, estábamos junto a Josefina de la Fuente desde la convención y precisamente quería partir por ese tema. ¿Cuán preocupada está usted de lo que se está aprobando en el borrador de la convención, en el borrador que va a quedar ahí para el acuerdo? Porque hoy día usted es parte de un grupo de cerca de 200 abogados que firma una carta que aparece en el diario El Mercurio, donde aparecen todas las aprehensiones que tiene tanto usted como el resto de los que firma. ¿Cuál es la preocupación que tiene específicamente sobre lo que ya está en el borrador? Bueno, la verdad es que la lista es larga, Matilde. Efectivamente me invitaron a participar en el grupo de abogados que hacía ver las preocupaciones que existían con el borrador. Llevamos más de 300 normas, entiendo, ya aprobadas. Perdonen si no estoy al día en el número exacto. Vamos siguiéndolo todo el tiempo y vamos revisando los textos que el Pleno va aprobando. Y hay preocupaciones de distinto orden. El tema de la independencia del Poder Judicial, un tema que es básico en nuestra democracia. Hoy está en riesgo con la aprobación del texto que ha aprobado el Pleno. Valga la redundancia, el que los jueces sean evaluados por un consejo de composición mixta, donde además se va a recoger la opinión ciudadana. La verdad es que hace que los fallos de los jueces queden en entredicho y a mí me parece que eso es grave. El tema de justicias distintas según las etnias o naciones también me parece complejo. El tema que se puedan aprobar políticas públicas diferenciadas para el territorio, cuando se supone que la ley y las políticas públicas son iguales para todas y todos. Un ejemplo puedo darlo con lo que pasó con el anuncio del gobierno de congelamiento de la tarifa del transporte público, que es solo para algunas comunas y no para todas. Me parece que es absolutamente arbitrario. Y así podría dar una larga lista de temas donde hay preocupación. La coexistencia de los derechos de las personas con la naturaleza, por ejemplo. Revisemos un poco un extracto de la carta, el punto 6 específicamente, que aparece donde dice que hay, el 5, perdón, que ustedes manifiestan esta preocupación ante iniciativas que buscan socavar la independencia, como decía usted, del Poder Judicial, crear sistemas de justicia paralelo, aumentan la burocratización, el control y el tamaño del Estado, dividen al país en naciones y autonomías sin considerar la diversidad multicultural de la nación. Se observa además la ausencia de un diseño integral del sistema político. Veíamos con Josefina de la Fuente que ahí están viendo las atribuciones de cada una de las cámaras y de descentralización que vaya más allá de pactos del presente, que tenga los pesos y contrapesos necesarios para evitar abusos totalitarios. Eso en relación, me imagino, al fin del Senado. Por lo tanto, senadora, de acuerdo a lo que ya está escrito en este borrador, usted me imagino que ya tiene decidido su voto en el plebiscito de salida. No tengo decidido mi voto. Hasta el 4 de julio está convocada la convención a abordar y discutir las distintas normas. Es una fecha que no se me olvida. El 5 estoy de cumpleaños, así que créanme que lo tengo muy presente. Anotado. Y por lo tanto yo voy a esperar a que la convención termine su trabajo. Falta todo el trabajo de la Comisión de Armonización, más la comisión nueva que se creó, ¿no es cierto?, para ver las normas transitorias. Y creo que lo responsable es ir analizando norma tras norma. Este documento de los abogados es un llamado de atención a tener presente estas consideraciones respecto de lo que se está redactando en la convención aún. Por lo tanto, me parecería poco responsable adelantar mi voto cuando aún estamos estudiando cada norma que la convención está estudiando y sacando adelante. Sin duda, pero ¿usted ve que la Comisión, por ejemplo, de Armonización tiene la facultad necesaria para hacer una modificación sustancial? Porque de lo que estamos hablando son cosas sustanciales que se aprobaron ahí en el Pleno. Efectivamente, pero igual, Matilde, me parece que por responsabilidad tengo que esperar. Yo lo que sí he ido señalando a medida que va avanzando la convención son mis dudas, mis
temores, las preguntas, mi juicio respecto de las cosas que veo bien y las cosas que veo mal. Obviamente que las que preocupan son las malas, las buenas, bienvenidas sean. El tener un Estado social en nuestro país es un tema que es una aspiración, pero ese Estado social tiene que ser capaz de garantizar los derechos que se consignan, porque si no voy a sembrar falsas expectativas a la ciudadanía. Y ahí el tema de cómo se implementan estos derechos, cuáles son primeros, cuáles después, cómo se garantizan. Por ejemplo, el tema de expropiación de aguas, que es una de las cosas que se plantean por la Convención, materializarlo son 20.000 millones de dólares en una estimación que hacía un grupo de expertos. Tenemos los recursos para hacer aquello. ¿Qué va a significar cuando tengamos que dar respuesta a los temas de salud, de vivienda, educación, para todas y todos? Hoy día hay 500.000 familias que no tienen vivienda en nuestro país, hay 1.200.000 familias que no tienen agua potable. Entonces, creo que es tremendamente relevante entender que este texto, que es el texto madre, marco, que habilita las transformaciones en Chile, tiene que ser un texto que efectivamente ampare y que sea factible y que permita soñar al país y tener un texto que nos invite a un país para los próximos 50, 60 años, como lo han hecho democracias como la alemana, la española, en fin. Claro. Y en ese sentido, lo que se escriba en este texto es fundamental. Y lo que se escribe en este texto necesariamente tiene que ser mejor que lo que está escrito en la Constitución que nos rige. Efectivamente, tiene que ser mejor. Y si no es mejor a su juicio... Matilde, perdón. Que si no fuera mejor, es esta Constitución la que se vaya a escribir, si se aprueba, en todo caso, por cómo fue escrita, mejor que, como dijo el presidente Boric, la que se escribió por 4 generales. A ver, no basta solo la forma. La Constitución del 23, la Constitución moralista del 23, era una Constitución absolutamente reformista de la que teníamos hasta esa época. Y resulta que duró nada. Tuvimos una crisis institucional, económica en el país, una guerra civil de por medio y una nueva Constitución 10 años después. Yo creo que nadie cree eso. ¿Corremos ese riesgo a su juicio? Podríamos correrlo, ¿no? Si esta Constitución, que es una Constitución por la que, a ver, yo trabajé por el apruebo, recorrí el país por el apruebo, voté apruebo, para tener una mejor Constitución y no una peor. Y por lo tanto, creo que ese es el primer deber. No basta quién lo escribe, no basta que sean elegidos. El deber fundamental es que sea mejor. Y eso es algo que hoy día está preocupando a la ciudadanía, no por nada aquellos que se manifestaban a favor de una Constitución, que votaron a prueba y que hoy día dicen, ¿sabe qué? Yo en esto no estoy, va creciendo, porque no se están dando certezas. Entonces creo que no descarta el juicio votar rechazo, de que esta es mejor... Yo no voy a emitir juicio, Matilde, hasta el 4 de septiembre, hasta que el 4 de julio termine el trabajo de la Convención, podamos revisar el texto completo y saber qué es lo que está proponiendo al país. ¿Por qué? Porque me parece que es lo que corresponde que yo debo hacer por seriedad. Sí tengo dudas, sí tengo temores, sí creo que hoy día se están rompiendo ciertos principios básicos de la democracia, como la independencia de los poderes, y eso no tiene que ver con el Senado, tiene que ver con que exista un poder judicial independiente, que exista un poder legislativo que sea contrapeso al Ejecutivo y no este diseño que se está haciendo donde la verdad es que hay un unicameralismo absolutamente disfrazado por un supuesto bicameralismo asimétrico que no da garantías de ser un poder que represente a la ciudadanía frente al presidente de la República, un presidente de la República además que se va a poder reelegir y que por lo tanto debe tener alguien al frente, un poder legislativo suficientemente poderoso como para señalarle qué cosas están bien y qué cosas no están bien. Lo que usted está diciendo es un argumento potente, con una fuerza muy grande, por lo tanto, bueno, nos invita a pensar qué es lo que usted va a leer, veamos qué es lo que va a salir de la Constitución, pero ¿usted está de acuerdo con la declaración del constituyente Jaime Baza que dice que si gana el rechazo vamos a llegar al caos político y social? Yo la verdad es que no comparto los dichos del constituyente Baza. Creo que si gana el rechazo va a significar que la ciudadanía no se sintió representada por quienes escribieron el texto constitucional y el desafío va a ser enfrentar ese rechazo con una norma que se interprete. Entonces, yo creo que esos juicios catastróficos no ayudan a superar el pasado.
Siempre nos decían que con una reforma laboral iba a generarse el caos. Me tocó impulsarla como ministra del Trabajo y la verdad es que no hubo caos. Entonces, estos juicios alarmistas de uno y otro lado no ayudan. Y yo creo que aquí el deber es entender que hay un mandato de la ciudadanía para mejorar, para tener algo mejor, no para imponer una mirada al resto. ¿Debiera responsablemente, desde la responsabilidad, estar pensando una alternativa al resultado del plebiscito? Yo creo que lamentablemente ninguno de los que negoció el acuerdo del 15 de noviembre, el que yo celebro por cierto, y creo que fue un tremendo esfuerzo, donde además estuvo el presidente de la República, en esa época diputado, ninguno de los que negoció imaginó que pudiéramos hoy día estar en esta entrevista, Matilde, en que usted me pregunta a mí si yo voy a votar rechazo. Porque la verdad es que todos pensamos que el acuerdo del 15 de noviembre nos iba a permitir caminar a una nueva constitución. Lamentablemente, quienes hoy día la están escribiendo, muchos de los que la están escribiendo, se paran a veces desde la revancha, desde su posición, sin entender que tienen que tratar de recoger e interpretar a una inmensa mayoría en el país. Y eso hace, ¿no es cierto?, que voces que antes estaban por el apruebo hoy día estén señalando que no van a acompañar el texto que está saliendo a la luz pública. Y por lo tanto, si llegara a ocurrir que tenemos un rechazo como resultado del plebiscito de salida del 4 de septiembre, bueno, yo creo que hay que entender que la ciudadanía se manifestó por una nueva constitución y el deber es ver cómo vamos a enfrentar esa nueva constitución, sin soberbia, con mucha humildad y entendiendo que el país quiere algo distinto. Senadora, finalmente, ustedes ya tienen una fecha para reunirse con el presidente Gabriel Boric. Los senadores, de la Democracia Cristiana, ¿ustedes pidieron esta reunión? La pedimos efectivamente directamente a él, a través también del ministro Jackson. Yo soy la jefa de bancada, todavía no me la dan. Estas semanas regionales, estamos en nuestras regiones. Y por lo tanto es muy difícil que sea esta semana y yo supongo que será ya a partir de la próxima semana. ¿Este tema lo va a tratar con él? Yo le he dicho al presidente que el gobierno tiene 3 desafíos: el desafío de seguridad, orden público, seguridad ciudadana, el desafío económico, la inflación es algo que está golpeando a las familias, y el desafío de la Convención Constituyente. Este es el gobierno al que le tocó enfrentar este proceso y por lo tanto es un gobierno que tiene que asumir, ¿no es cierto?, lo que ese desafío significa. Y finalmente, ¿la DC está contra el gobierno? ¿Se declara usted en oposición? ¿No se declara neutral? No, yo me declaro, como lo ha dicho muy bien mi colega Francisco Buenchumilla, independiente. Nosotros no somos ni gobierno ni oposición, somos independientes, vamos a apoyar todo aquello que vaya en beneficio de la ciudadanía. Le vamos a decir al presidente aquellas cosas que no compartimos con mucha lealtad, pero nosotros queremos que le vaya bien al gobierno, que le vaya bien al país, porque la ciudadanía merece un mejor futuro y eso lo tenemos que entender entre todos. Muy bien, senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por esta conversación a esta hora con CNN Chile. Póngase el cinturón de seguridad para que pueda reiniciar el viaje. Ahí se nos quedó pegada la conversación, pero le agradecemos y nos vamos rápidamente a la pausa. No Hoy es Noticia, ya regresamos.